Vamos a entonces a dar comienzo con la actividad que estaba pendiente para el día de hoy. Recuerden que ya empezamos a ver qué era el tema número 2. Entonces el día de hoy estaba planteado que bueno, nos hicieran la presentación de algunos de los temas que quedaron por ahí asignados la semana pasada. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a ver el día de hoy son algunos conceptos y algunas definiciones que tienen que ver con ecuaciones diferenciales y algunas otras cositas más que por ahí ustedes ya han trabajado en materias anteriores, probablemente lo que es ecuaciones diferenciales, ¿no? Y que, bueno, pues dijimos que íbamos a trabajar un poquito esa parte para que nos diéramos una idea de lo que involucra dinámica de sistemas con este tipo de ecuaciones, ¿no? Ya vimos más o menos qué es una ecuación diferencial, bueno, ya sabemos, ¿no? Vimos más o menos cómo obtenemos una ecuación diferencial de nuestro modelo matemático cuando lo analizamos respecto del dominio del tiempo. Eh, Recuerden que también planteamos que a partir de nuestro modelo en el dominio del tiempo, bueno, pues podíamos llegar a la solución de una ecuación que nos permitiera predecir el comportamiento de nuestro sistema mecánico, eléctrico, etcétera, ¿no? Pues básicamente hay varias formas en las que la podemos llegar hasta ese punto. Decíamos que uno era por medio de las ecuaciones diferenciales y trabajar en el dominio del tiempo. Dijimos que eso era un poco complejo, entonces que lo más sencillo es normalmente convertir nuestra función resultante, una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y posteriormente, una vez que ya se trabaja y se llega a un resultado, convertirlo nuevamente a lo que es el dominio del tiempo. Y para ello pues, ocupamos lo que es la transformada inversa de Laplace, pero bueno, no es el único método, ¿no? Decíamos que la idea es de que lo que veamos el día de hoy, mediante las exposiciones de sus compañeros, bueno, es que nos demos un poquito más de idea eh, de cómo puede funcionar esto aplicado a lo que son los modelos matemáticos que estamos haciendo dinámicas de sistemas. Y posteriormente, bueno, a ustedes mismos hagan la comparación de la solución que implica aplicar ecuaciones diferenciales con la solución que nos permite trabajar con lo que es la transformada de Laplace. De igual manera, por ahí terminando las exposiciones, vamos a ver rápidamente algunos conceptos para que de manera general entendamos qué es la transformada de Laplace y qué es la transformada Z, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a dar eh, el control de esta parte de la clase para que nos presente el tema que les tocó, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el primer equipo, que me imagino que es el que está ahí de Jesús Emanuel, ¿no? El que está presentando. Entonces, jóvenes, cuando gusten comenzar. ¿Sí se oye, profe? ¿O Sí, sí me sí, escuchan? sí, claro que sí, Jesús. Bueno, nosotros somos el equipo número 1, liderado por Itsuri, y les vamos a nosotros a exponer el tema de ecuaciones diferenciales y de diferencia. Como introducción, les hablaremos un poco sobre lo que son o lo que es una ecuación diferencial, lo que es ecuaciones de diferencias finitas, diferencias lineales, al igual que sus 4 métodos de solución representados pues, con ejemplos y con ecuaciones. Como objetivo general tenemos que conocer, desarrollar y aplicar los métodos para la expresión matemática de sistemas continuos y discretos, para la síntesis y resolución de modelos matemáticos que describen el comportamiento dinámico de sistemas multidisciplinarios, continuos y discretos. Y como objetivos genéricos tenemos que tener la capacidad de analizar y sintetizar, y también la capacidad de organizar y planificar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Said, claro que sí. Ok, bueno, y comenzamos con el primer tema, que son las ecuaciones diferenciales. Aquí pues vamos a hablar un poco acerca de qué es una ecuación diferencial. Bueno, se dice que una ecuación diferencial es una ecuación matemática que vincula una función con sus derivadas. Por lo tanto, en las matemáticas aplicadas, estas funciones pues pueden representar cantidades físicas que derivan o simbolizan sus razones de cambio, y la ecuación pues define una relación entre ellas.
Como relaciones son muy frecuentes, las ecuaciones diferenciales pues juegan un rol fundamental en muchas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. Un ejemplo de esto pues lo podemos observar al predecir el clima, ¿no? Todas esas predicciones se hacen a través de una ecuación, y pues ese es un ejemplo muy real de ello. Es importante saber que si una solución exacta no puede encontrarse de esta se puede conseguir numéricamente a través de una aproximación utilizando computadoras. Ya son como los nuevos métodos actualizados para resolver estas ecuaciones. Podemos hablar de tipos de ecuaciones, aparte de detallar las propiedades de las ecuaciones en sí. Las clases de las ecuaciones diferenciales pueden ayudar a investigar la elección de la aproximación a una solución. Es muy usual que estas distinciones incluyen si una ecuación es ordinaria, si es derivadas parciales, si es lineal, no lineal o si es homogénea. Esos son algunos pues, tipos de ecuaciones diferenciales. ¿Le pueden cambiar, por favor, a la diapositiva? La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos encontrar algunas definiciones de ellos, como lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Esta nos dice que es una ecuación que tiene una función inconsistente, independiente y sus derivadas. Si cambiamos de diapositiva, podemos ver un pequeño ejemplo de ella. Es la ecuación 1 y 2. Ahí podemos ver que se define como una ecuación ordinaria. La siguiente nos dice o nos habla acerca de una ecuación diferencial lineal. Y pues son aquellas que tienen soluciones que pueden sumarse y ser multiplicadas por coeficientes. Se encuentran definidas y comprendidas y poseen soluciones exactas que pueden encontrarse. Como lo mencionas, pues estas sí tienen una solución. La siguiente, por favor. Y hablamos acerca de las no lineales y las homogéneas. Las no lineales, pues básicamente son aquellas que no tienen una forma exacta y que es muy común que dependan de la ecuación, que tienen simetrías particulares. Estas se presentan en un comportamiento muy complejo en intervalos grandes de tiempo o característica del caos. Las ecuaciones diferenciales homogéneas es una subclase de las lineales, pero la cual el área de solución es un subespacio lineal, es decir, la suma de cualquier conjunto de soluciones o múltiplos de solución es también una solución. Y a continuación, pues podemos observar unos ejemplos de ellas en la siguiente, en esta ecuación, en esta diapositiva. Aquí nos dice clasificar cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales como ordinarias o en derivadas parciales, determinar su orden y la linealidad o no linealidad en este caso. Este es un ejemplo, pues, lo encontramos en un libro que pues también dejamos ahí nuestra bibliografía. A continuación, pues podemos observar los resultados de cada una de ellas o las soluciones. Y pues aquí encontramos de varios tipos, como lo mencionamos, una lineal, no lineal, su tipo de orden y pues básicamente los conceptos mostrados. Después de este subtema, tenemos lo que es el 2.1. ¿Sí me escucha, profe? Sí, Marisol, claro que sí. Es que pensé que se había como cortado. No, sí te escucho bien. Pues en esta encontramos lo que son las ecuaciones diferenciales, como ya nos mencionó nuestro compañero, que son las que nos permiten estudiar distintos fenómenos a través del tiempo. Pues esto usándolo de una forma diferencial. Sin embargo, pues no siempre los fenómenos van a ser de forma continua, sino que a veces también son de forma discreta. Las ecuaciones en diferencias finitas pues nos permiten estudiar distintos fenómenos a través del tiempo de forma discreta, usando diferencias. Pues así nosotros consideramos las relaciones entre dos eventos de un determinado fenómeno cuya información se ha recolectado a través del tiempo. Como ya les mencioné, existen las mediciones continuas y las mediciones discretas. Las mediciones continuas
Una variable es medida de forma continua si los intervalos de tiempo considerados son muy pequeños. Usualmente pues utilizamos lo que son segundos, microsegundos o milisegundos. Entonces una variable y esta medida de forma continua si su dominio está definido como un intervalo en un conjunto de números reales. Y pues lo tenemos definido en la siguiente fórmula. Y pues un claro ejemplo de esto sería como por decir, en una empresa el precio de las acciones en la bolsa pues está medido de forma continua a través del tiempo. Y ellos usan gráficas para representar esto. Pirito, ¿le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y las mediciones discretas, pues una variable es medida de forma discreta si los intervalos de tiempo considerados son grandes, medido en días, semanas, meses o años. Entonces una variable y esta medida de forma discreta si su dominio está definido por números enteros no negativos. Y pues podemos encontrar un claro ejemplo, por decir, en los censos que se hacen, los censos poblacionales, es efectuado pues por lo general cada 10 años, si no me equivoco. Y para mantener los estándares internacionales pues se recomiendan los años término cero, y pues este sería un ejemplo de mediciones discretas. Ahora, dentro de las diferencias finitas, pues las diferencias finitas, es importante pues identificar algunos elementos matemáticos que darán precisión a las definiciones de que ya son las ya mencionadas, las mediciones continuas y las mediciones discretas. Si consideramos una variable que depende de una variable t, definimos una diferencia finita. Y como una expresión de la fórmula y multiplicado por la t más b menos y por t más a, para cualquiera de los dos números reales a y b nos resultará de forma particular el interés de la siguiente Como me dice que el diferencia, material que utilizar podemos ya ver como aquí tal, me van a mostrado en escoger nuestra fórmula. Cámbiale, Piro, por favor. En el cálculo, pues esta diferencia sienta la base para definir la derivada de una función. Pues sin embargo, nuestro propósito será el de trabajar con varias medidas de forma discreta. Es por esto que nosotros modificaremos nuestra notación un poco y pues la colocaremos de la siguiente forma. Adaptamos lo que es nuestra notación usando para las sucesivas de números reales, de forma que el valor yt se representa como y-t. Sustituimos la letra h por la letra k. Tomando esto en cuenta, expresamos la diferencia finita de una variable y medida de forma discreta con la expresión siguiente. Cámbiale, pero gracias. Y pues a esta última expresión la vamos a llamar diferencia finita de orden k. Por ya lo mencionado, cambiar la letra h por la letra k. Esto se debe a que esta es la diferencia entre los índices. Y queda de la siguiente manera. Las ecuaciones en diferencias finitas, considerando una variable discreta t y una variable real y que dependa de t, definimos nosotros que nuestras ecuaciones en diferencias finitas, usadas como una expresión que establece una relación entre la variable t y los valores, a través de nosotros una igualdad, y quedaría expresada de la siguiente forma. Y de forma particular, pues si nosotros consideramos la relación que existe, diremos que esta ecuación es una diferencia finita y que pues tiene como propósito el determinar la forma general de la sucesión y satisface a nosotros nuestra igualdad. Y pues el estudio de nuestras ecuaciones en diferencias finitas tiene su base en su desarrollo de distintas técnicas para hallar la solución de estas, y para lograrlo debemos clasificarlas. Y pues las ecuaciones se clasifican por orden y por linealidad, que veremos algunos ejemplos más adelante. Por linealidad, una ecuación en diferencias finitas es lineal si esta es lineal respecto a la variable dependiente. Esto, como ya les menciono, va a ser explicado más a fondo en los siguientes temas.
Por orden, el orden de una ecuación en diferencias finitas viene dado por el mayor orden involucrado por ella. Por autonomía, una ecuación en diferencias finitas es no autónoma o variante en el tiempo si la variable está involucrada como un elemento de ecuación, expresada de la siguiente forma. Cámbiale, Pirito. Bueno, ahora siguen las ecuaciones diferenciales y de diferencias lineales. Como ya lo habían comentado, pues una ecuación diferencial es aquella que relaciona de manera no trivial a una función ya que sea desconocida y a una o más derivadas de esta función desconocida con respecto a una o más variables independientes. Se dice que si la función desconocida depende de una sola variable de la ecuación diferencial, pues esta se llama ordinaria. Y si por el contrario depende de más variables, pues se va a llamar parcial. Es decir, si nosotros en una ecuación diferencial tenemos una variable sea x, z, y, pues esta se va a llamar parcial. Y si nosotros en nuestra ecuación solamente tenemos una única variable, por ejemplo, sea el caso x, pues esta se va a considerar como ordinaria. También en una ecuación normalmente pues va a tener tres cosas, que es una función que normalmente se escribe como f y entre paréntesis la variable que nosotros vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando en la ecuación. También puede llevar, como decía en la definición, puede llevar derivadas, ya sea de primera derivada, segunda derivada, hasta tercera derivada, y pues la variable, que pues esa la vamos a denotar pues con cualquier letra, o cualquier tipo de literal. Y aquí se muestran dos ecuaciones, una ecuación lineal con coeficientes constantes y homogénea. Con coeficientes constantes se refiere a que lleva un orden, tanto en los coeficientes, por ejemplo, ahí podemos observar que y está a la tercera potencia, luego después a la segunda potencia y después a la primera potencia. Y se dice que es homogénea porque, bueno, en este caso, pues no depende de ninguna derivada, no se está derivando ninguna de nuestras variables o ninguno de nuestros términos. Y pues también esta es una ecuación que, pues también, como les había mencionado, se va a considerar ordinaria porque únicamente pues tiene pues una variable que es en este caso y. Y pues del otro lado está una ecuación de primer orden que es no lineal y no homogénea. En este caso es no homogénea porque vemos ahí que pues ya existen una derivada, una segunda derivada, y una primera derivada. La segunda derivada se va a denotar con doble comilla y la primera derivada con una sola comilla. Y también en esa ecuación se va a considerarse como parcial, ya que pues va a estar dependiendo de dos variables. Lo que no, ¿le puedes regresar tanto, por favor? Gracias. La finalidad pues de las ecuaciones diferenciales pues es igualar lo que se tiene de ambos lados del igual, mediante una solución general. Esta primero se realizan pues todos los cálculos necesarios para nosotros sacar una solución general y de acuerdo a esa solución general nosotros asignar valores que nos permitan tener lo mismo de los dos lados de la igualdad en la ecuación. Generalmente, una vez teniendo la ecuación general, pues se le empiezan a dar valores de cualquier tipo para nosotros tratar de dar solución a la ecuación diferencial. Así lo puedes cambiar, por favor. Y está las ecuaciones de diferencias lineales. Estas ecuaciones generalmente se utilizan para analizar fenómenos biológicos, dinámicos discretos. Aparecen las ecuaciones en diferencias, son utilizadas pues estas ecuaciones en diferencias. Y bueno, pues un sistema en diferencias lineal
con coeficientes constantes de m y de m ecuaciones y de m variables. Es una expresión que se puede escribir matricialmente, como se muestra pues ahí en la imagen. Dice que de entre este tipo de sistemas, el caso más elemental consiste en dos ecuaciones y dos variables, que estas dos ecuaciones y estas dos variables van a ser pues casi las ecuaciones que se van a estar utilizando para analizar los distintos tipos de ecuaciones de diferencias lineales. ¿Te puedes cambiar, por favor? Y bueno, pues aquí despejaba o desglosa un poquito pues lo que es la ecuación diferencial. Dice, la clave para resolver este tipo de sistemas es intentar expresarlo como una ecuación diferencial lineal, que es lo que se tiene hasta la ecuación que se tiene hasta la última parte. Eh, dice que en efecto de las primeras ecuaciones se hacen de las ecuaciones anteriores que anteriormente les comenté, se despeja una y y se sustituye pues en la otra ecuación para que de esta manera pues nos quede resolviendo pues esos despejes, nos quede una ecuación diferencial lineal de segundo orden, que pues es la que pues también nos va a permitir pues realizar la solución a nuestra ecuación. Bueno, y ahora explicaremos la linealidad de estos sistemas. Como ya se mencionó, pues, no, ¿le regresas, por favor? Ay, gracias. Bueno, como ya mencionaron nuestros compañeros, una ecuación diferencial lineal es aquella ecuación de diferencia cuyas soluciones pueden obtenerse mediante combinaciones lineales de otras soluciones. Ahora sí, la siguiente, por favor. Para saber si cumple con esta propiedad una ecuación diferencial, tenemos que considerar si un sistema cumple simultáneamente con dos propiedades, la propiedad de aditividad y homogeneidad. Es decir, que el sistema va a ser lineal únicamente si cumple a la vez tanto si es aditivo como si es homogéneo. La siguiente, por favor. Para determinar estas propiedades que les acabo de mencionar, vamos a considerar un sistema con una entrada U de t, una salida Y de t y una regla de asociación phi que va a relacionar la salida del sistema con su respectiva entrada. La siguiente, por favor. Primeramente, veamos la propiedad de aditividad. Consideraremos dos señales aleatorias, U1 y U2, donde cada señal nos va a servir de entrada al sistema. Entonces, la entrada 1 va a producir una salida particular para Y1, mientras que U2 va a producir una salida para Y2. La siguiente, por favor. Ahora vamos a considerar que estas dos señales, tanto U1 como U2, se van a sumar. Se va a producir una nueva señal que va a ser U1 más U2 y esta señal será considerada ahora como la entrada al sistema. Con esta nueva entrada en el sistema se va a producir una salida en particular y entonces el sistema solo será aditivo si se puede escribir la suma de estos dos como Y1 más Y2. La siguiente, por favor. Bueno, para continuar con la explicación del tema, pues en sí la homogeneidad tendremos una señal de entrada, pero en este caso la diferencia de la homogeneidad con el tema anterior es que en este caso tendremos una constante dentro de la entrada. Para que nuestro sistema sea homogéneo, ocupamos que en la salida pueda ser multiplicada por nuestra misma constante, que es la que entra. Es decir, si tenemos una constante de entrada, que en este caso será U de t por nuestra constante, al momento de generar nuestra salida, la salida tendrá que ser de vuelta con la misma constante para que se cumpla la homogeneidad. ¿Sí le puedes cambiar, por favor, compañero?
en distintas materias, como puede ser en el caso de la electrónica, para los sistemas, en este caso, pues como tenemos aquí, tenemos dos entradas que en el mismo tiempo serán manejados ¿cómo se llama? Por dos constantes para que se cumpla el principio de superposición, que en el caso de los sistemas, así es como se le podría nombrar a la linealidad. Como podemos observar, tenemos la suma de esas dos entradas, que es U1 y U2, que está multiplicado por su dicha constante, y nos genera otra entrada. Generando esa entrada, para que se cumpla el principio de superposición, nos tendrá que generar la misma salida, que en este caso sería Y1 más Y2, ya que tenemos dos entradas, y cada una con su respectiva constante. Esto dándonos a entender que se está cumpliendo el principio de superposición. Bueno, ¿para qué nos sirve el principio de superposición o la homogeneidad? Pues esto nos sirve para que al momento de tener una suma de diversas entradas con sus distintas constantes, nos regresará una salida con la misma suma de entradas y con sus respectivas constantes. ¿Sí le puedes cambiar, compañero, por favor? Bueno, ahora veamos un ejemplo. Suponiendo que el sistema que tenemos es un integrador, donde la salida está dada por la integral de la entrada, como se muestra en la ecuación, la primera, de la izquierda hacia arriba. Esto lo podemos representar con un diagrama, como el que se muestra a continuación, que es el que está en la parte posterior. Para la propiedad de aditividad, consideraremos la entrada U1, la cual producirá la salida Y2, y la entrada U2 producirá la salida Y2. Podemos observar que la salida son las integrales de las entradas correspondientes. La siguiente, por favor. Ahora consideramos la suma de las entradas, es decir, U1 más U2, la cual llamaremos U3. Entonces, la entrada U3 va a producir la salida Y3 en función de U3, pero dado que esta salida es U1 más U2, la podemos reemplazar en su lugar. Posteriormente, podemos separar esta integral como se muestra a continuación, donde vemos que la integral de la entrada U1 es Y1, mientras que la entrada U2 es Y2, por lo que la salida en efecto puede escribirse como la suma de las salidas Y1 y Y2. Y de esta manera podemos concluir que este sistema es aditivo. La siguiente, por favor. Para la propiedad de homogeneidad tenemos una señal U de T, que al multiplicarse por una constante K, esta nueva entrada del sistema, la cual llamaremos U4, producirá una salida en particular, la cual es la integral de U4, y dicha salida será Y4. Dado que U4 es igual a K por U, podemos reemplazarla en su lugar. Posteriormente podemos sacar la constante de la integral y podemos observar que la integral de la entrada es justamente Y de T. Y la salida se puede escribir como K de Y de T. Nuevamente, aquí como en la propiedad de aditividad, vemos que no consideramos ninguna constante en particular, por lo que al trabajar de manera simbólica, esto nos va a permitir que se demuestre la propiedad para que toda entrada de U de T y toda constante la podemos demostrar de manera homogénea. La siguiente, por favor. Y bueno, pues finalmente tenemos que, dado que el sistema cumple con la propiedad de aditividad y homogeneidad, se tiene por lo tanto que el sistema que tenemos en este ejemplo, pues se trata de un sistema lineal. Y a continuación veremos otro ejemplo de un sistema que cumple únicamente con una de las dos propiedades. Bueno, en este ejemplo tenemos un integrador que tenemos como salida U de T más 1. Bueno, aquí tenemos su diagrama correspondiente, ya que tenemos una entrada, y eso nos está indicando que se le sumará un 1 a nuestra entrada, definiendo que la salida pues, es igual a U de T más 1.
¿Le puedes cambiar, compañero, por favor? Bueno, aquí como podemos ver, tenemos una dicha entrada. La primera entrada que tenemos que es UDT, con nuestra respectiva salida Y de 1. Y en este caso tenemos otra entrada, U2DT. Y al momento de unir nuestras entradas para comprobar si es homogéneo o no aditivo, tenemos la suma de nuestras dos entradas, esto ocasionando que se nos genere otra entrada UD3, generando una salida que se llamará Y de 3 de T es igual a U3 de T más 1. ¿Me puedes cambiar, compañero, por favor? Bueno, como podemos observar, nuestra salida era U3 de T. Lo que podemos hacer es desglosar, ya que U de 3 de 3, U3 era igual a U1 más U2, pero en este caso U2 era igual a más 1. Y de la misma manera, U1 era igual a más 1. Y como podemos observar, ahí desglosando cada una de estas, llegamos a la conclusión que no podemos definir salida como nuestras entradas. Esto generando o llegando a la conclusión que no es aditivo. Y pues por ese mismo caso, nuestro sistema no es lineal. Ya para que nuestro sistema sea lineal, tiene que ser aditivo y homogéneo. Bueno, y ahora las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y orden superior. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, pues las ecuaciones diferenciales. Perdón. Bueno, lo que son las ecuaciones diferenciales, tienen que ser igualadas, como dijo nuestro compañero Noé. En esta parte de aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos la primera parte es la de las de primer orden. ¿Cómo se diferencian estas? Bueno, para diferenciar una ecuación lineal de primer orden, nada más están por medio de una diferencial, que fue lo que mencionó también nuestro compañero, que tienen una comilla. Como aquí podemos ver en el lado izquierdo superior, ahí está una ecuación de primer orden, que es la derivada de y más la función de x es igual a b con la función de x. Este es un ejemplo que pueden buscar en los libros, o que por lo general están en los libros. Y del lado derecho tenemos algunos otros ejemplos. Esto lo saqué de un video porque en el libro no le entendí muy bien a lo que explicaban, así que me basé en un video también para mostrar. Y en la parte de abajo podemos ver algunos ejemplos, ya cómo se podrían estar las ecuaciones como tal. Aquí podemos ver que es la derivada de y con respecto a la función de x menos 2 de y es igual a 0. Y acá tenemos otra derivada que es igual de primer orden, que es 1 de x, que esto vendría siendo una constante, y por la derivada de y con respecto de la función de x menos 2x, 2 sobre 2x por x cuadrada por y es igual a x coseno de x. Y acá tenemos otro ejemplo también en la parte 3, en la tercera. ¿La puedes cambiar, Piro? Bien, en esta parte, como ecuaciones lineales de primer orden, hay dos como ejemplo que muestran, que es la ecuación de Bernoulli, que esta ya la vimos, compañeros, en la ecuación de mecánica de fluidos. Y pues, no les voy a explicar al fondo cómo es que se hace la ecuación, más que nada la voy a mencionar. Como podemos ver, a la ecuación de Bernoulli, es de primer orden también, como podemos ver, nada más habría que despejar lo que es la de la B al otro lado para que fuera de primer orden. Lo mismo pasa con la ecuación de Riccati. Esta la verdad no encontré exactamente para qué era, pero también se considera de primer orden, ya que nada más cuenta con una derivada. Lo puedes cambiar. Bien. Ahora lo que son las ecuaciones lineales de orden superior. Estas de orden superior ya vienen siendo las que son de segundo orden, tercer orden, ya depende de la diferencial de la diferencial que es.
Y ahí está en la parte de la derecha tenemos lo que es la fórmula, en general de las que son las de orden superior, donde nos dice que la derivada máxima, que se vendría siendo n, se le va a restar a lo que es a n menos n por la derivada de n menos 1. Dependiendo de la derivada que hayamos hecho, del orden que sea, se va a hacer esta sustitución y se va a cambiar. En la parte de abajo, en los recuadros azules, podemos ver algunos ejemplos. Puse 3, 2 de ellos son de segundo orden, que vendrían siendo el de la parte izquierda, el del centro, que se encuentra hasta abajo, es de tercer orden, y la de la derecha también es de segundo orden. Ya, Bien, ahora veremos los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales lineales. Existen 4 métodos que son los que se muestran en la presentación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero es encontrar un factor integrante de la forma UX. Adelántale, Piro, por favor. Para este método, como ya dije, consiste en encontrar un factor integrante de nuestra ecuación a resolver. La fórmula nos dice que para una ecuación diferencial de primer orden de la forma diferencial de y respecto de x más pxy igual a qx, la solución general de esta ecuación está dada por y igual a nuestro factor de integrante por la integral de qx por el factor integrante respecto de x. Vamos a resolver este ejemplo. Tenemos la ecuación x por dy respecto de x menos 4y igual a x a la sexta exponencial de x. Y lo primero que tenemos que hacer es acomodar nuestra ecuación para tenerla en forma de la fórmula, con lo que tenemos que reescribir la ecuación y nos quedaría dy sobre dx menos 4 sobre x por y igual a x quinta exponencial de x. De esta forma ya podemos aplicar la ecuación. Primero tenemos que encontrar el factor integrante, que sería ux igual a la exponencial de menos 4, integral de dx respecto de x. Resolviendo esa integral, nos quedaría el exponencial de menos 4 logaritmo natural de x, que sería lo mismo de que 1 sobre x a la cuarta. Una vez que ya tenemos nuestro factor integrante, ahora sí podemos aplicar la fórmula de la solución, por lo que nos quedaría y sobre x a la cuarta igual a la integral de x exponencial de x. Resolvemos esta integral y nos daría x exponencial de e a la x menos e a la x más la constante. Y por último solamente quedaría despejar la variable y, con lo que pasamos multiplicando x a la cuarta a la derecha y nos quedaría la solución igual a y igual a x a la quinta exponencial de x menos x a la cuarta exponencial de x más la constante por x a la cuarta. Ok, el siguiente método, el número 2, es respecto a la ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Le puedes? Ok. Hay un ejemplo que aparece, lo mencionaba así el texto, que era una lineal homogénea asociada y aparece ahí nuestra ecuación, que es y' menos 3 medios de x por y igual a 0, o que se puede transformar en dy sobre y igual a 3 de x sobre 2x. Nos da ahí una solución en la cual se aplica un logaritmo de un lado y de otro, y y en la segunda parte pues se agrega una constante que ahí se presenta como una k.
Y de ahí, esa misma se puede resolver dándonos como resultado que y es igual a c por x a la 3 medios. Y se aplica un método de variación de constantes que se llama, en donde tomamos pues esa misma ecuación, pero se convierte a cx por x a la 3 medios. Y esa misma ecuación se deriva en donde pues nos da como resultado cx a la 3 medios más 3 medios de cx por x a la 1 medio. Y esa misma ecuación se va a sustituir en la ecuación diferencial de partida, en la que comenzamos, donde nos da un resultado de 2x por toda esta ecuación que es la de y', que está ahí en el paréntesis, menos 3cx de x a la 3 medios, y esto va a ser igual a 4x a la 4x cuadrada. Y ahí mismo se integra la parte, perdón, se deriva la parte de y, en donde nos da como resultado 2x a la menos 1 medio. Y ya finalmente, pues nada más se integra lo que respecta a cx, donde nos da un resultado de 4x a la 1 medio más la constante 1 o la k1. Y finalmente la solución lineal que nos va a arrojar va a ser la sustitución de los dos factores que ya teníamos anteriormente, donde aquí se nos presenta cx, que es ya la parte de arriba que ya se había integrado, que va a ser 4x a la 1 medio más k1 por x a la 3 medios, que ya lo teníamos anteriormente en la ecuación. Bueno, ahora para el método de solución número 3, básicamente este se complementa con el método 2, ya que para poder encontrar la forma de la... Ah, caray, hay un pequeño problema con la diapositiva, es que no se ven las fórmulas. Ah, no, dale atrás. Ok, método de solución número 3. Para poder encontrar, pues vamos a tener que encontrar primero la solución particular de YP de X, con lo mismo pues, de la cual la solución general para la línea YP, más la solución general de la homogénea asociada. Ahí no se ve, pero es prácticamente la misma ecuación que la que mostró nuestro compañero Juan en el método de solución anterior. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar la solución particular de la ecuación lineal. Para esto, lo más sencillo que podemos hacer es irnos primero a buscar una solución polinómica. Esto solo va a ser posible con polinomios de segundo grado, pues en otro caso no se van a poder cancelarse nunca todos los sumandos de los términos, ¿sí? Prácticamente la forma que vamos a buscar va a ser y es igual a ax cuadrada más bx más c. Ahora sí ya nos puedes cambiarle, por favor, compañero. Muy bien. Ahora, el polinomio que les acabo de comentar, si nosotros lo derivamos, quedará de la siguiente forma, que será, pues, la derivada de y es igual a 2ax más by. Ahora, teniendo en cuenta esos dos, se van a sustituir en la ecuación diferencial. Fíjense que, pues, la misma que nos presentó el compañero Juan. Solo que aquí lo que vamos a cambiar va a ser 2x. Ahí vamos a representar, ahí vamos a poner la derivada de y, menos 3 por lo que sería el polinomio y normal, es igual a 4x cuadrada. Ahora, si nosotros empezamos a igualar los términos del mismo grado, la verdad nos ahorramos toda la álgebra pues, de ese punto porque sí son tanto engorros ahí. Pues, como dijo el profe, estos métodos más que nada para ver cómo se solucionaría, aunque al final vamos a terminar usando más la transformada de Laplace. Nos quedaría A es igual a 4, B es igual a C y también es igual a 0, o sea, prácticamente solo 4 terminaré con valor. Sí, ¿puedes cambiarle por favor? Ahora, la solución general de la línea sería y es igual a 4x cuadrada. Y si tomamos en cuenta la solución general de la homogénea que presentó nuestro compañero antes, nos dará, ¿cómo se llama? Nos dará cx 3, ¿cómo se llama? 3 sobre 2 como sus exponentes. De tal forma, pues que sería esa
homogénea, mezclamos las dos y ya nos daría pues la solución general que hemos visto en el ejemplo anterior. Sí, la solución general que sería pues tomando ya toda la ecuación. Pueden cambiar. Buenas tardes, compañeros. Pues este es creo que uno de los métodos más conocidos por todos, es el de la integración por partes. Este tipo de integración se da cuando la integral está formada por un conjunto de términos que pueden formar un producto o una multiplicación. Y pues por la forma que tienen estas integrales, es demasiado complicado resolverlas por fórmulas generales o de manera directa. ¿Me puedes avanzar, por favor? Pues esta es la fórmula. En la parte de arriba podemos ver cómo es, pues de manera un poco más explícita, diciéndonos que es la integral de u de x por la derivada de v de x, derivada de x, y pues todo es igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. Pues la podemos ver un poco más sencilla en la parte de abajo y hay una manera muy sencilla de recordarla que pues creo que todos nos lo han enseñado, que es la de un día había una vaca vestida de uniforme. Pues algo así es para recordarla de manera más sencilla. Y pues como les digo, esta es una de las integrales que más vemos, entonces pues no es, les voy a poner un ejemplo que es algo sencillo, simplemente para que recordemos. Puedes avanzar, por favor. Pues antes de pasar al ejemplo, les voy tal vez se acuerden de esta palabra, iliate, que nos sirve para identificar qué término nos va a hacer más sencillo resolver la integral, ya que si escogemos de manera errónea, pues en lugar de ser más sencillo, resultará más complicado, por lo cual se dice que pues escojamos primero las inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales en ese orden, dependiendo de los términos que constituyen nuestra integral. Puedes avanzar, por favor. Pues por un ejemplo sencillo es esta función, una función f de x que es igual a x logaritmo de x. Pues ya expresándolo como una integral, pues nos queda que es la integral de x, logaritmo de x, derivada de x. Pues es una integral que posee una función logarítmica. Entonces, nosotros podemos tomar ese término. Avanza, por favor. Seleccionamos nuestros términos, podemos reacomodar la integral a nuestra conveniencia. Si recuerdan, al principio se veía que era x por logaritmo de x, pues ahora la tenemos un logaritmo de x por x, derivada de x, tomando el logaritmo como nuestro valor u y a la x como nuestro valor de v. O sea, aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda, podemos observar cómo se sigue el procedimiento para nuestra u, que tiene un valor de un logaritmo. Lo derivamos obteniendo la derivada de ese logaritmo, que es 1 sobre x, derivada de x. Después tomamos la derivada de v, que es x derivada de x. Lo integramos y obtenemos que es la integral de x por la derivada de x. Y pues el valor de v nos queda como x cuadrada sobre 2. Una vez que definimos cada uno de esos términos de la integral, pues podemos reescribir la fórmula para que se nos haga un poco más sencillo al reescribir cada uno de los términos. Pues podemos observar cómo al escribir que la integral de u, pues nos queda que es la integral de un logaritmo de x, de b, pues nos queda que es x derivada de x, y si hacemos la igualación, pues nos queda que es un logaritmo de x por x cuadrada sobre 2, menos la integral de x cuadrada sobre 2 por 1 sobre x. La siguiente, por favor. Y pues ahí calculamos nuestra integral, que esas ya, si recuerdan, pues son integrales sencillas, que no cuestan pues mucho trabajo realizarlas, ya que pues, son más sencillas, como les comento. Y pues ya una vez que la integramos, sustituimos el resultado donde corresponde para obtener finalmente nuestra integral. O nuestra integral final, que es la parte de acá abajo, que es la integral de x por el logaritmo de x derivada de x. Y pues eso sería en síntesis la explicación de las integrales por partes.
ya rápido antes de que se acabe la clase, como conclusión podemos concluir que pues, se determinó que pues, la resolución de problemas de ingeniería están asociadas con los resultados numéricos, puesto que se requieren pues, respuestas más prácticas, ¿no? Y pues la mayoría de partes de las leyes científicas se expresan en términos de rapidez, de variación y de una variable con respecto pues, de otra. Mostramos las referencias que nos basamos más que nada en el libro de métodos clásicos de resolución y en uno que otro video de internet y otros links. Y por nuestra parte ya sería todo. Ahora sí, ya nos pasamos para el otro. Ideas del equipo. Creo que es muy buen trabajo, bastante concreta la información y bueno, bastante amplio lo que son la parte de los ejemplos y algunas cuestiones más. Entonces, felicidades, jóvenes, muy buen trabajo. Y bueno, pues a este punto básicamente lo que nos interesa es que recordemos que cuando tenemos una ecuación diferencial, pues es, digamos, sencillo hasta cierto punto el poder trabajar con una ecuación de este tipo y poder llegar a su solución. Como acaban de ver, como los compañeros explicaron, bueno, pues hay varios métodos, ¿no? Sé que algunos posiblemente cuando iban a ecuaciones diferenciales y algunas otras materias, bueno, pues dominaron un poco más algún método que otro, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la parte de la integración por partes, bueno, pues lo topamos no solamente en ecuaciones diferenciales, sino en cálculo integral y algunas otras materias más, ¿no? Entonces, posiblemente, desde ese punto de vista, es una como de las técnicas o herramientas pues, que más utilizamos, ¿no? Es el método, pues, más digamos, aplicado, ¿no? Pero igual los demás métodos ya vimos que también pues, nos sirven para poder dar solución a una de las ecuaciones. Vimos que hay diferentes tipos de ecuaciones. De igual manera, pues ya vieron también o recordaron que, por ejemplo, cuando una ecuación pues, es sencilla, pues es fácil aplicar cualquier método, ¿no? Y rápidamente podemos llegar a su solución. Cuando la ecuación diferencial va creciendo, es decir, que va teniendo más términos y que tenemos un orden más elevado, pues obviamente se vuelve mucho más complejo. Aparte, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, por ejemplo, como decían, un sistema de ecuaciones de 3 por 3, pues es algo ya más complejo, ¿no? Trabajarlo bajo esos métodos. Entonces ahí es cuando es conveniente utilizar algún otro método que nos pueda servir, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues sabemos que vamos a trabajar con lo que es la transformada de Laplace y vamos a ver también lo que es la transformada Z. Ahorita terminando el siguiente equipo, vamos a ver ahí rápidamente lo que es la definición de la transformada de Laplace y lo que es la definición de la transformada Z. Y vamos a ver que tiene que ver algo que ver muy importante con la relación de lo que ustedes comentaron, lo que los compañeros comentaron, que son cuando hablamos de ecuaciones diferenciales y ecuaciones de diferencias. Básicamente, cuando ustedes hablaban, comentaban de una ecuación diferencial, pues decían que pues, era una ecuación continua, ¿no? Era una ecuación que, como las que estamos acostumbrados a ver en matemáticas, ¿no? Que es una señal, pues que yo voy trazando, ¿no? Digamos como una señal senoidal, una rampa o demás, ¿no? Y que las vamos trazando y que tienen, digamos, un comportamiento continuo, es decir, que yo pongo el lápiz y voy desde un punto inicial hasta un punto final de la gráfica sin despegarme, ¿no? Porque en todos esos puntos existe un valor correspondiente. Vamos a ver que cuando hablamos, por ejemplo, de ecuaciones de diferencias, básicamente hablamos de una señal discreta. Entonces vamos a definir qué es una señal continua y qué es una señal discreta, básicamente. Y para eso nos va a servir lo que es la parte de la transformada de Laplace y la transformada Z. Es decir, ya vieron ustedes cómo podemos, o recordar más bien lo que llevaron ecuaciones, en la materia de ecuaciones diferenciales, cómo aplicaban todos esos métodos para darle solución a las diferentes ecuaciones que tenemos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, decíamos, esa ecuación se vuelve mucho más compleja? Ah, bueno, pues cuando es mucho más compleja, entonces es necesario buscar un método más sencillo. Por ejemplo, si trabajamos con una ecuación continua, quiere decir que entonces estamos hablando de el uso de la transformada de Laplace. Si hablamos de una señal que es discontinua, es una señal que tiene, por ejemplo, un valor en un segundo, 2 segundos después tiene otro valor, 2 segundos después tiene otro, y tenemos nada más una muestra. Esa es una señal discreta. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una señal discreta, estaríamos ocupando todo lo relacionado con las ecuaciones de diferencias. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver en la materia nos permite, digamos, cubrir de una manera pues, mucho más sencilla el método necesario
necesario para poder trabajar con esas ecuaciones y que sea pues, lo más sencillo, lo más fácil, lo más rápido de poder llegar al modelado matemático de nuestro sistema en el dominio del tiempo. Sobre todo también cuando ustedes llevan el siguiente semestre la materia de control, bueno, pues igual los que no la han llevado o los que la han llevado ya saben que en la materia de control pues, se trabaja lo que es transformada de Laplace y se empieza a trabajar un poquito con lo que es la transformada Z. Cuando lleven control digital, ahí de entrada es absolutamente puro transformada Z. Es decir, hablar con, digamos, señales discretas todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta parte que estamos viendo digamos, en cuestiones matemáticas. Y más adelante, ahorita vamos a definir qué es una transformada de Laplace, cuándo la vamos a utilizar, algunas propiedades que digo, básicamente pues, son sencillas, ¿no? Y que poco a poco lo vamos a ir aplicando a lo largo de que vayamos avanzando en nuestros ejercicios. Y vamos a ver lo mismo con la transformada Z. Vamos a ver algunos métodos en los cuales nosotros utilizamos para transformar lo que son las tablas. Entonces vamos a ver las parejas de tablas, cómo son esas tablas, cómo se utilizan y ver algunos ejemplos más que nada de cómo podemos una función en el dominio del tiempo, que es una ecuación diferencial, convertirla a lo que es el dominio de la frecuencia por medio de la transformada de Laplace. Cuando tenemos una función en el dominio de la frecuencia, cómo aplicamos lo que es la transformada inversa de Laplace para poder llegar a una función en el dominio del tiempo. Bueno, totalmente una felicitación para el equipo y bueno, vamos a dar paso al siguiente equipo. Cuando gusten comenzar, chicos. El siguiente equipo, recuerden, era el que estaba integrado por... ¿Quién más era? ¿No recuerdan? La verdad no recuerdo, profe. Mm, Solo recuerdo que los equipos es iban a que yo estar creo... liderados por Elena y por Vianey, me parece. Es que el equipo que seguía creo que era el de Elena, ¿no? Y no veo a Elena conectada. No la veo. Vianney sí me comentó que varios de ellos habían tenido algún problemillas con algunos trámites y cosas que habían tenido que resolver. Entonces el equipo de Vianney me pidió que les diéramos oportunidad de que mañana presentara, pero él era nada más ese equipo. Me faltaría el equipo de Elena, pero tampoco la veo conectada. Pero no la veo conectada. No, pues al parecer no está, profe. Pero igual, y quién sabe si de su equipo haya algún integrante o algo así. Sí, no sé si alguien del equipo de Elena o qué fue lo que pasó, si hay alguna situación ahí o algo que nos pudiera comentar. Si no, pues continuamos con el siguiente tema. Entonces, en lo que se... Profe, de hecho yo me traté de comunicar con Elena y Ajá. me dijo que no era de equipo de ninguna materia. Ah, caray. Y de hecho yo y otro compañero nos quedamos en equipo por lo mismo. Mm, de ninguna materia. Es que durante la clase anterior, se recuerda, pues estábamos, que estaban conectadas las tres y las mencioné las tres, entonces, pues no sé por qué comentaría esa parte. Mm, a ver, hay que ver qué pasó ahí entonces. Bueno, pues déjenme checar qué pasó con esa parte. Entonces,
Pues igual vamos a continuar, vamos a ver lo que vemos que pasó con nuestros compañeros, que fue la situación ahí que se presentó. Igual empezamos a ver la parte del siguiente tema, que sería todo lo relacionado a la transformada de Laplace y lo que es la transformada Z, ¿no? Vamos viendo un poquito de lo que es la definición y vamos viendo, igual aprovechamos para hacer como referencia de lo que acaban de presentar los compañeros con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente, nosotros en el tema número 2, recuerden que decíamos, vamos a ver todo lo que es el marco matemático. Dentro del marco matemático, bueno, pues ya vimos que hay las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones de diferencia, y bueno, vimos que hay varios métodos, ¿no? Para solucionarlos. De igual manera, pues compañeros ya nos mencionaron que, bueno, cuando hablamos de señales continuas y cuando hablamos de señales discretas, normalmente hay diferentes métodos, ¿no? O hay diferentes consideraciones que tenemos que manejar. Bueno, pero decimos que toda esta parte que está aquí es uno solo de las opciones que tenemos para poder darle solución a una ecuación diferencial. Ahora, no es el único método. Otra herramienta muy utilizada en los sistemas de control y algunas otras aplicaciones más es el uso de lo que es la transformada de Laplace y la transformada Z, que vamos a ver, pues básicamente a qué se refiere esa parte, ¿no? Bueno, aquí déjenme le regreso. Básicamente, ¿qué es la transformada de Laplace? Bueno, lo que nos dice ahí es que la transformada de Laplace es una técnica matemática, ¿sí? Básicamente lo que nos permite es transformar una función en el dominio del tiempo a una función en el dominio de la frecuencia. Básicamente lo que busca es poder generar una ecuación diferencial que sea mucho más amigable, ¿no? Que sea mucho más accesible el poder llegar a su solución, a su resultado. Lo que nos dice también ahí es que cuando se resuelve una ecuación diferencial, la técnica de la transformada lo que hace es que cambia una ecuación diferencial en un problema algebraico, algo mucho más sencillo. Y básicamente lo que dice es pues, que tenemos que aplicar la transformada a nuestra ecuación diferencial. Una vez que la transformamos, bueno, pues podemos aplicar diferentes propiedades, diferentes métodos para poder llegar a la solución. Y básicamente lo que nos dice también ahí es que la transformada de Laplace, bueno, pues está definida mediante esta expresión. Laplace de la función en el dominio del tiempo. Y que es igual al límite de la integral, que va, digamos, desde un valor inicial hasta infinito, de nuestra función original, ¿sí? En el dominio del tiempo, multiplicado por e a la menos st. De igual manera, también lo que nos dice es que nosotros podemos hacer el cambio entre una función en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero también podemos realizar el cambio de una función en el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, aplicando lo que se conoce como la transformada inversa de Laplace. Es decir, nosotros tenemos originalmente una función, sabemos que esa función, si le aplicamos la transformada de Laplace, llegamos a una función en el dominio de la frecuencia. Y una función en el dominio del tiempo, ¿sí? Podemos aplicarle la transformada inversa de Laplace y regresamos a nuestra función original, ¿sí? Básicamente es lo que nos dice. ¿Qué características tiene la transformada de Laplace? Diferenciales lineales. Recuerden, cuando una ecuación es no lineal, pero recuerden que hay que buscar alguna técnica que nos permita a esa ecuación llevarla a una forma que sea lineal, es decir, transformar una ecuación no lineal a una ecuación lineal. Nos dice que las funciones senoidales amortiguadas y exponenciales se pueden convertir en funciones algebraicas lineales en la variable s. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una función seno, coseno o exponencial en función del tiempo, pues es un poco más laborioso. Entonces, lo que nos dice es que podemos convertirla a una función lineal algebraica en el dominio de la frecuencia y poder trabajarlo de una manera mucho más sencilla. Hay algo que vamos a aplicar también, es el teorema de Euler, ¿no? Algo que por ahí ustedes también ya vieron en algunas materias. Dice que nos sirve para reemplazar operaciones como la derivada y la integral. Recuerden, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, pues muchas veces forzosamente tenemos que aplicar derivadas, integrales
integrales. Aquí no, aquí realmente la transformada de Laplace nos quita toda parte. ¿Por qué? Porque nos va a hacer el cambio por operaciones. Vamos a lo mejor hacer divisiones, multiplicaciones y demás operaciones con números complejos, pero de una manera mucho más sencilla. Algo parecido a lo que vimos cuando llevamos análisis de circuitos, el último tema, que era redes trifásicas, y antes de eso, cuando vimos la parte de circuitos en corriente alterna. Si recuerda, pues básicamente ya hablábamos de impedancias y eso implicaba tener reales y números imaginarios. Pues básicamente aquí más o menos es algo similar. Dice que también, bueno, predecir el funcionamiento, es decir, nos permite tener un modelo predictivo del comportamiento del sistema. Es decir, recuerden que hacemos, la idea es que yo, si voy a construir un sistema mecánico más amortiguador resorte que soporte, por ejemplo, o sea, la suspensión de algo, bueno, pues, no lo voy a directamente, ¿no? Y voy a hacer pruebas, sino que pues voy a hacer el modelo y voy a ver con las características que tengo cómo se va a comportar el sistema. Entonces, ¿cómo puedo saber eso? Pues voy a armar un modelo y llevarlo a una función en el dominio del tiempo que me permita predecir cómo se va a comportar el sistema, para que si no se comporta como yo quiero, bueno, pues poder hacer cambios, poder hacer adecuaciones y que el sistema llegue a la solución que yo busco. Entonces, básicamente lo que nos dice es que puedo generar un sistema predictivo sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales correspondiente. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones correspondiente, pues sabemos que se vuelve mucho más complejo lo que es el sistema. Básicamente lo que nos dice entonces es para que la transformada, las que están ahí, que es estar definida y ser continua a pedazos en el intervalo entre 0 e infinito. O sea, que la señal sea continua. Si, por ejemplo, tuviéramos una señal que dijéramos, empieza en 0 y luego cuando llega en t igual a 2, se corta. Y luego entre 2 y 4 no hay nada y luego en 5 vuelve a continuar la señal. Ahí ya no pudiéramos aplicar lo que es la transformada dentro de toda esa señal. ¿Por qué? Porque hay hay una parte que es discontinua. Entonces, cuando le vamos a aplicar la transformada a una señal, entonces esa señal tiene que estar continua en todo el intervalo que nosotros tomemos. Y además dice que ser de orden exponencial alfa. Vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Igual, pues, tiene ya como lo que son las derivadas, lo que son las integrales, tiene varias propiedades. Algunas propiedades, entre ellas, pues, son, como lo comentaban ahorita, lo que es la linealidad, que nos dice que si tenemos una función y la sumamos con otra, bueno, pues nos tiene que dar como resultado una función cuya salida sea el resultado de la suma de los dos sistemas, ¿sí? Básicamente. Nos dice también que, por ejemplo, ahí si nosotros tenemos, bueno, aquí hay varias propiedades, ¿no? Que vamos a ir utilizando poco a poco. Pero no dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos que la función se multiplica por una constante, bueno, pues podemos sacar alguna de esas constantes y poder multiplicar por todo el sistema. Viene también lo que es el teorema de entre un intervalo. Bueno, podemos conocer también al aplicar, por ejemplo, el concepto de transformada en un segmento de esa señal, bueno, podemos trasladarnos hasta un punto más adelante y decir que la función pues, es exactamente, digamos, lo mismo, ¿no? Más o menos algo por el estilo, ¿no? Que vamos a ir viendo también poco a poco. Viene también pues, lo que es el teorema de la transformada, de lo que es la transformada de Laplace, el teorema de la transformada de la derivada. Recuerden que nosotros ya aplicamos esto, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos una función en el dominio del tiempo y que era la primera derivada. Bueno, decimos, si es la primera derivada, yo puedo quitar esa derivada y en su lugar cambiarlo por mi variable o mi letra S. Entonces, pues yo puedo decir que entonces, si yo lo transformo al dominio de la frecuencia, mi derivada se convierte en esa S, en el dominio de la frecuencia. Y que igual, pues irá entonces, pues yo tengo que esa derivada la convierto en S y ahora los casos en los que trabajamos con ecuaciones diferenciales, si recuerdan,
hay algo que se conocen los valores iniciales o condiciones iniciales y que muchas veces se deben de considerar a la hora de que estamos trabajando con ecuaciones de ese tipo. ¿A qué se refiere o se recuerdan lo que eran las condiciones iniciales? Bueno, que muchas veces cuando analizamos un sistema, el sistema no está en reposo, sino que a lo mejor, supongamos, yo tengo un sistema más amortiguador resorte, llego y lo jalo, ¿no? Decimos, bueno, llego, le jalo, se mueve, se desplaza y ya después llega a lo que es la estabilidad, es decir, se vuelve a mantener una especie de reposo. Pero yo no solté, digamos, el sistema, yo le sigo jalando. Entonces, va a llegar un momento en que yo quiero analizar el sistema de ese punto en adelante. Y de ese punto, de ese nuevo punto en adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a soltar o voy a volver a jalar esa parte del sistema más amortiguador. Entonces, este va a empezar a mover y va a empezar a oscilar, pero no parte de cero, no parte del reposo, sino que tiene una condición inicial. Es decir, almacenó una cantidad, digamos, de energía, ¿sí? Entonces, esa cantidad de energía tenemos que considerarla. ¿Dónde la consideramos? En nuestras condiciones iniciales. Ocurre lo mismo con lo que es la integral, ¿no? Que también ya vimos un poquito en lo que estábamos trabajando en los circuitos eléctricos, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes teoremas que poco a poco vamos a ir. Todos los que están aquí, teorema de convolución, el de función periódica, el de traslación, de escalón, todo eso son algunos de los que es necesario cambiar la forma o que no sepamos cómo lo voy a transformar o que requiera alguna herramienta extra, eso me lo va a dar ¿quién? Pues me lo va a dar de la Laplace. Pero básicamente lo que es que básicamente con señales continuas, cuando ya se vayan a control digital, pues prácticamente van a ser señales discretas. La transformada Z. Vamos a ver así a grandes rasgos qué es la transformada Z. Más o menos algunos ejemplos de lo que son las propiedades, ¿no? Los teoremas que involucran. Bueno, a diferencia de lo que es la transformada de Laplace, la transformada Z juega el mismo rol, digamos, que jugaría la transformada de Laplace para un sistema, pero hay una pequeña diferencia. Decíamos, cuando yo hablo de la transformada de Laplace, estoy hablando de un sistema en el dominio de la frecuencia. Entonces, quiere decir que ahí yo estoy trabajando con un sistema que tiene una señal continua, ¿sí? Que durante todo intervalo de tiempo, un punto, una, digamos, correspondencia, recuerden, del tiempo con respecto a este valor. Entonces, tenemos una señal que con todos los puntos tiene un valor, es continua. Entonces, hablamos de que cuando trabajo una señal continua para un sistema de control, es decir, el sistema de control, recuerden que yo tengo aquí mi salida. Si la señal que tengo es una señal continua, entonces voy a aplicar lo que es la transformada de Laplace. Si el sistema de control es en tiempo discreto, quien es el equivalente de esa parte es la transformada de Z. ¿Por qué? Porque la transformada Z nos dice que vamos a tener señales en las cuales no son continuas, sino que son discretas. Es de ahí el término. O sea que tenemos, por ejemplo, diferentes muestras. Obviamente, cada determinado
tiempo. Lo que dice también es que la transformada Z de una secuencia de valores, recuerden que ustedes cuando vieron, creo que ecuaciones diferenciales, todos los términos que conforman a esta función, cada determinado tiempo, ¿no? Entonces teníamos una señal en la cual digamos, no, pues es que la señal que yo tengo es resultado de la suma de todos los puntos, ¿no? Que conforman esta, por ejemplo, de la suma de este punto, más este, más este, más este, más este, ¿no? De series diferentes teníamos diferentes puntos que nos conformaban o que se integraban de lo que era, dentro de lo que era una sumatoria. Y lo que nos dice es que vamos a tener valores que van desde 0 o un entero positivo hasta un valor infinito. Y además se va a manejar lo que es T, que es el periodo de muestreo. Cuando ustedes lleven, por ejemplo, la otra vez control, instrumentación y cosas por el estilo, el periodo de muestreo normalmente es el tiempo que pasa entre que ustedes toman una muestra y la siguiente. Y ese periodo de muestreo pues va a estar fijo, ¿no? O sea, ustedes lo van a poner fijo para un proceso. Si el periodo de tiempo a lo mejor me dice, es que yo tengo una señal, pero todo de muestreo para tener una mayor cantidad de muestras de mi señal, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que en términos generales, si quiero llegar a una función x de z, o sea, en el dominio de z, básicamente eso es lo mismo a decir que tengo una sumatoria de todos los términos, desde k igual a 0 hasta infinito. De un x de k, ¿sí? X de k por z a la menos k. Ahorita pues no suena así como que pues muy viable, ¿no? ¿A poco esto? Cuando todos tenemos una señal, pues tenemos la señal continua. Entonces aquí estaríamos hablando de que la señal pues tiene puntos infinitos, ¿no? O finitos más bien, ¿no? Dentro de ese intervalo. Cuando nosotros queremos trabajar un sistema digital, por ejemplo, ¿no? Queremos, no sé, en un microprocesador, almacenar una señal. Esa señal, pues obviamente, es una señal, digamos, analógica, es una señal continua. Si la queremos almacenar, por ejemplo, en un microprocesador o en una computadora, en algún dispositivo, pues básicamente esa señal no la podemos almacenar. ¿Por qué? Porque esta señal tendría que ser una señal digital, una señal muestreada, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces eso? Con algo que se llama muestreador. Donde el muestreador lo que me dice es que pues, prácticamente es como si tuviéramos aquí un capacitor y estuviera tierra. Cuando el interruptor se cierra, pues, hay una cantidad de voltaje. Entonces, por ejemplo, si la señal está aquí, bueno, pues toma este punto, ¿sí? El interruptor se vuelve a abrir, dura un tiempo abierto. Bueno, entonces digamos, el muestrador es como si tuviéramos una especie de pila, una especie de dispositivo de almacenamiento, pero de manera temporal. ¿Por qué? Cuando fijamos nuestro periodo de muestreo, decimos, por ejemplo, un segundo. Ah, bueno, entonces encendemos el muestreador. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues que viene y cierra lo que es el interruptor. Entonces, pues, la señal va a tener, en el momento en que cierre el interruptor, va a diferentes valores que están cambiando, ¿no? Entonces, cuando cierre el interruptor, la señal va a estar en este punto. Ah, entonces, ese valor que tiene de voltaje ahí es el valor que se va a almacenar en el capacitor. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, acá otra parte del sistema, viene y toma el valor que hay aquí, mide de qué valor es el voltaje que hay aquí. Entonces lo almacena, ¿sí? Pasa un segundo y nuevamente el interruptor se vuelve a cerrar y vuelve a tomar otra muestra que se almacena aquí. Se vuelve a abrir, pasa un segundo, nuevamente se cierra y toma otra muestra. Entonces, está tomando diferentes muestras, diferentes valores a diferentes órdenes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en un periodo T la señal vale aquí,
en otro periodo vale aquí, aquí, el valor en 2 segundos, 3, 4. O sea, el primero se cerró, tomó la muestra y se abrió. Pasó un segundo, se volvió a cerrar, tomó otra muestra. Entonces, son los puntos que nosotros estamos obteniendo como resultado. Entonces, lo que nos dice ahí es que esta señal que nosotros estamos captando en realidad forma parte de lo que sería como una secuencia, ¿no? Como una serie, en donde nos dice que tenemos determinados términos para cada intervalo, ¿no? Para cada periodo de muestreo. Entonces, nos dice que tenemos una señal en la cual cada punto es un término, ¿sí? Cada punto va a representar un término de la señal, o sea, de la expresión que vamos a manejar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una señal de este tipo, bueno, pues básicamente queremos decir, esto es un sistema o una señal que trabaja en tiempo continuo, pero yo lo quiero tener en tiempo discreto. ¿Qué tengo que hacer? Pues tomar diferentes muestras, que sería el equivalente a inyectar una señal de este tipo, ¿no? Donde dijimos, bueno, si yo le mando esa señal, pues a lo mejor va a pegar aquí, la otra va a ser acá, la otra va a ser acá y la otra va a ser acá. Entonces, esta señal es una señal como de pulsos, donde en cada uno de ellos el interruptor se cierra y se abre, se cierra y se abre, se cierra y se abre, en cada uno de ellos, ¿no? Y nos va dando un diferente valor. Básicamente, sabemos que si nosotros tenemos esa muestra, cuando tenemos un sistema discreto, pues tenemos diferentes puntos. Entonces, sabemos que cuando llegamos a una señal de este tipo, pues aquí. Normalmente el tiempo en el que cambia el interruptor, pues va a generar que la señal se mantenga constante. Cuando cierra el interruptor, toma este valor, entonces la señal ahora que está viendo el sistema, pues básicamente es esta, y de ahí se va a volver a mantener un determinado tiempo. Después de ahí, otra vez, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se obtenga una señal de ese tipo. Y básicamente entonces estamos construyendo una señal discreta. Cuando queremos trabajar con un sistema digital, bueno, pues obviamente el sistema digital va a decir, bueno, sí, pues me está diciendo que es este valor, pero ese valor, pues yo no lo entiendo. Pero si yo lo convierto a un conjunto de unos y ceros, entonces sí, el sistema ya me está diciendo, bueno, pues ¿qué nivel tienes? Es que aquí había un nivel de 2 volts. Bueno. ¿Y el 2 cómo lo represento? 2 a la 0, 2 a la 1. Ok. Pero el siguiente, ¿cuánto es? Pues aquí el valor que había era de 7. Bueno, pero 7 en algo digital, ¿cómo me lo dirías? Bueno, pues sería 0, 1, 1, 1. Y así sucesivamente con cada uno de esos valores. Entonces aquí ya tendría una señal, y a la señal lo convierto, ¿no? Por ejemplo, de un conjunto de puntos nada más que estoy obteniendo hasta lo que sería sus valores correspondientes en términos numéricos. Entonces básicamente es lo que tenemos. En un sistema continuo tenemos esta señal, ¿sí? Y podemos llegar a una señal discreta que tiene esta forma. Si tenemos una señal que tiene forma, expresarla como esto que está aquí, ¿no? Porque al final de cuentas, cada uno de estos puntos son diferentes muestras que vamos tomando. Entonces, esta parte es lo que va a involucrar la transformada de Laplace o términos del dominio de la frecuencia con la transformada Z. Por ejemplo, lo que es la multiplicación, la linealidad y algunos otros, que son algunos son muy similares a lo que se utiliza en la transformada de Laplace, donde nos dice que tenemos una función, dice que si x de z es la transformada de z de x de k, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos un término que es x de k, y esa x de k la multiplicamos por una constante, ¿sí? Y le sacamos la transformada de z, pues nos diría que entonces la constante puede salir fuera y obtener la transformada de mi función x de k, para que me quede entonces una función que sea esa constante multiplicada por mi x, pero ahora en términos de z. Que si tenemos dos funciones que son f de k y g de k, recuerden, f de k y g de k, en pocas palabras,
Recuerden, lo que estábamos diciendo es que son funciones en las cuales están conformados por diferentes puntos, diferentes términos dados por el término k. Entonces, cuando hablamos de una función f de k y g de k, tenemos que luego pensar en que es una función que puede tener diferentes puntos de medición. O sea, que hemos tomado aquí diferentes muestras, pero que es una señal que tiene esta forma. No es una señal continua. Entonces, básicamente lo que dice es que si esas dos se pueden transformar al dominio de z y que si multiplicamos por escalar, es decir, por constantes, entonces, pues prácticamente lo que nos diría es que si mi función x de k está conformada por la suma de f de k y g de k y que cada uno lo multiplico por lo que sería un escalar, es decir, una constante, bueno, al transformar al dominio de z, pues quiere decir que es la transformada de cada una de las funciones y multiplicadas por esos escalares que tenemos ahí o por esas constantes. Y así hay diferentes teoremas que vamos a ir también aplicando, como les comentaba, sobre la marcha, ¿no? Al ir resolviendo lo que son nuestros problemas. El teorema de valor final, el teorema de valor inicial, que básicamente también estos hay un equivalente en lo que es la transformada de Laplace, perdón. El teorema de retardo y lo que es el teorema del avance. Básicamente lo que nos dice es que si nosotros tenemos una función en términos de k, es decir, que la sumatoria de todos mis términos es, por ejemplo, desde k igual de 0 hasta infinito. Entonces, tengo un término cuando k vale 1, cuando k vale 2, cuando k vale 3. Y al final, pues es la suma de todas ellas, pues me genera todo lo que es mi función resultante. Si tuviéramos, por ejemplo, una expresión que nos dice, esta función me dice que para un valor en el cual k por t es mayor o igual que 0, mi función vale k por t. Para un término, es decir, por ejemplo, algo así, ¿no? Aquí tuviéramos k por t. Y dijéramos, bueno, cuando vale para un término mayor o igual que k por t, de aquí en adelante va a tener un valor. Y de aquí para acá va a valer 0. Más o menos es como tendríamos esa expresión. Bueno, no dice que si nosotros queremos, por ejemplo, esto, transformarlo al dominio de z, pues dice que básicamente sería la transformada z de x por t, perdón, donde t, recuerden que es el periodo de muestreo, es decir, cada cuánto estamos tomando una muestra. Entonces, lo que nos dice que eso en pocas palabras se expresa como la sumatoria de todos los términos desde k igual a 0 hasta infinito, multiplicados, o más bien de k por t y por z a la menos k, que es recuerden que esto es lo que marca la transformada, ¿no? Nos dice que entonces, si nuestro periodo de muestreo es constante, pues podemos expresarlo fuera de. Y que estos dos términos que están aquí, k y z a la menos k, son todos los términos que conforman la sumatoria. Entonces, cuando k vale 0, pues no vale 2, cuando k vale 3. Entonces, aquí podemos observar que al final esta sumatoria está representada por lo que tenemos aquí, algunos de los términos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que es hasta infinito, entonces aquí podríamos tener n términos, pero lo que no es que, por ejemplo, cuando k vale 0, pues esto valdría, el primer término vale 0, ¿no? Porque tendríamos k por z a la menos k. Cuando k vale 0, pues 0 por z a la menos 0. Entonces, con este 0, esto vale 0, por eso no aparece el primer término. Cuando k multiplicado por z a la menos k, que también vale 1, entonces nos queda este término. Cuando k vale 2, nos da ese término, cuando k vale 3, cuando k vale 4, y así sucesivamente, cada uno de los términos. Entonces, al final, la señal resultante es todos estos términos sumados y que conformen lo que es la señal, ¿no? Bueno, si por ejemplo nosotros planteáramos que tenemos una función y que la función dice que es una función x de k por h y nos está dando estos valores, nos está diciendo, bueno, es que estos son los valores que nos genera esta señal, es decir, yo tengo una señal en la cual me dio 1, luego me dio 2, luego me dio 4, luego me dio 5, ¿no? Entonces, estos son términos, digamos, que conforman mi señal, ¿no? Mi forma de onda.
Entonces, obviamente cada uno de estos términos implicaría que se obtienen cuando K tiene un valor. Recuerden que K siempre va a ir desde 0 o un valor positivo en adelante. Entonces tendría que haber un valor para el cual K vale 0. De modo que si yo digo X evaluado en 0 por H, pues esto es 0. Entonces, en X de 0, ¿qué valor me está dando? Pues me está dando un 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? X evaluado en 0 me da un 1. ¿Sí? Cuando K vale 1, entonces tendríamos que es K vale 1, ¿sí? Se multiplica por H. Entonces sería X de H. Y X de H me da el siguiente valor de la función, que es lo que tenemos aquí. X en H es 2. El siguiente es cuando K tuviera un valor de 2. ¿Sí? Si multiplico aquí o K vale 2, entonces quiere decir que tendría X de 2H. Entonces X de 2H dice que de acuerdo a esto es 4. Y así sucesivamente. De modo que tengo una expresión que al transformarlo al dominio de Z, pues sería esto, ¿no? Es decir, un término que vale 1, el siguiente, recuerden que la expresión me dice que es Z a la menos K. Entonces, cada uno de esos términos al final pues se va a multiplicar por Z a la menos K para tenerla transformada. Entonces, si ya tengo estos términos que son 1, 2, 4, 5, entonces puedo obtener mi transformada en el dominio de Z. ¿Por qué? Porque parto de esta expresión que tengo aquí. Entonces, el primer término yo sé que es 1. Y yo sé que al multiplicarlo por Z a la menos K, pues aquí es Z a la menos 0. Y cualquier número evaluado a la 0, pues es 1. Entonces sigue siendo un 1. El siguiente término es 2, pero es cuando Z vale 1. Cuando K, perdón, vale 1. Por lo tanto, nos quedaría esa expresión multiplicada por Z a la menos 1. Voy a rezar porque aquí, ¿no? Recuerden, cada uno de los términos tiene que estar multiplicado por Z a la menos K, para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces quiere decir que ahí, una vez que tengo cada uno de los términos, lo que tengo que hacer como siguiente paso es decir, bueno, ya tengo que X evaluado en 0 me dio 1, X en H, X en 2H, que es cuando K vale 0, cuando K vale 1, cuando K vale 2. Y ahora, pues nada más cada uno de ellos los multiplico por su determinado término. Por ejemplo, Z a la menos K, cuando vale 0, aquí pues es 0. Digo, es 1, perdón. Cuando K vale 1, pues aquí nos queda la menos 1. Cuando K vale 2, pues aquí nos queda Z a la menos 2 y así sucesivamente. El ejemplo que tenemos aquí nos dice que ahora es al revés. Bueno, no al revés, sino es un caso parecido. Dice que cuando tenemos la función evaluada en 0, nos dio un valor de 1.1. Que cuando la evaluamos en 2 nos dio un valor de menos 1.0 y cuando evaluamos, por ejemplo, en 4 nos dio un valor de 5. Entonces, eso correspondería a una señal más o menos de este tipo. Obviamente, pues no todos los términos, ¿no? Cada uno de las muestras que tomamos están reflejadas mediante esos puntos. Lo que nos dice entonces es cuando X vale 0, bueno, aquí es 0. Y cuando X vale 0, la señal vale 1.1. Luego, cuando X vale 2, nos da un valor de menos 1. Cuando vale 4, vale 0.5. Si dijéramos, bueno, cuando X vale 6, pues diríamos que vale 0 la función. Entonces podemos tener una expresión que esté conformada de esta manera. Es decir, mi X de Z está conformada por 1.1 menos 1, que es el siguiente valor, y 0.5. Obviamente, cada uno de esos términos tendría que estar multiplicado por un valor de Z a la menos K. Entonces, aquí K vale 0, aquí K vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando estamos en este término, es cuando K vale 0. Y por lo tanto, decimos, en K igual a 0, mi función vale 1.1. Entonces tengo este valor. Y como K vale 0, Z elevada a la 0, pues me da un 1. El siguiente término es cuando K vale 2. Cuando K vale 2, tenemos un valor en la función de menos 1. Y aquí aquí K vale 2, entonces diríamos que otra vez, como planteamos anterior, cada uno de los términos tiene que estar multiplicado por Z a la menos K. Y el último término que consideramos es cuando K vale 4.
Entonces, cuando K vale 4, cuando K vale 4. Igual, si no queremos dejarlo con exponenciales negativos, podemos multiplicar. Recuerden que cualquier expresión que multipliquemos por 1, pues no se afecta. Entonces, si yo multiplico por z a la menos a la 4 y z a la 4, que es el término más grande, no estoy afectando. ¿Por qué? Que multiplico, pero también estoy dividiendo. Y tiene esta forma, en donde ahora nuestros exponenciales son positivos. Entonces, pudiéramos tener cualquiera de las dos expresiones de manera correcta. Ahora, cuando trabajamos la transformada inversa de z, bueno, pues vamos a ver también que hay diferentes métodos de solución, igual que en la transformada de Laplace, ¿no? Esos métodos que nos permiten, por ejemplo, pasar de una función de z a una función en términos de k. Es decir, yo puedo tener una función en la cual origen como estamos en la transformada de Laplace. Si tenemos una función en el dominio del tiempo, puedo pasar a una función en el dominio de la frecuencia. Si estoy en el dominio de la frecuencia, puedo regresar al dominio del tiempo. Aquí es lo mismo. Si tengo una expresión que está dado como una sumatoria de n términos de la forma xk, puedo pasar a una función que sea x de z. Y de igual manera, puedo regresar a ella. ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, pues muy sencillos. Lo que es el método de división directa, expansión en fracciones parciales y lo que es el método computacional. Nosotros vamos a enfocar principalmente en estos dos, ¿sí? Que son los métodos que vamos a utilizar aplicando lo que son nuestras fórmulas y nuestras tablas, o nuestras herramientas que vamos a estar trabajando de manera continua. Pero básicamente esa es la diferencia entre lo que es la transformada de Laplace y la transformada Z. Recuerden, cuando el sistema de control funcione o trabaje con señales continuas, entonces estamos haciendo referencia a que todo el proceso del modelo y demás requiere la transformada de Laplace. Si tenemos un sistema el cual trabaja con señales discretas, entonces tenemos que aplicar lo que es la transformada de Laplace. Ahora bien, vamos a ver entonces también rápidamente lo que son las tablitas que vamos a manejar. Vamos a ver algunas tablitas que vamos a utilizar para lo que son nuestras transformadas. Que serían estas de aquí. Miren, básicamente estas tablas nos permiten hacer las transformaciones. O sea, no tenemos que aprender las fórmulas de memoria, ¿no? Sino que tenemos que trabajar en base a esas tablas, identificando a qué casos corresponde. Estas tablas normalmente manejan 4 columnas. ¿Por qué 4? Bueno, porque nos dice que es una función en el dominio del tiempo, una función en términos de k, que es una función discreta, una función en el dominio de la frecuencia, que es una función f de s, y una función en términos de z. Entonces, si nosotros, por ejemplo, lleguemos a tener una expresión o un término en el dominio del tiempo, en donde digamos, es que tengo una variable que es t, bueno, y mi función yo la quiero cambiar o como un término en función de la frecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues decir, bueno, si esta es mi parte, ¿qué le corresponde? Pues le corresponde este término que está aquí, ¿sí? Entonces, yo puedo pasar de t a s mediante la ubicación del término. De igual manera, si yo tengo una expresión, por ejemplo, algo que se parece a esto en el dominio de z, yo puedo decir, bueno, si tengo esta expresión en el dominio de z, ¿qué es lo que puedo hacer para convertirlo al dominio del tiempo? Bueno, pues lo busco su equivalente en la columna. Y esto que está aquí, pues va a ser el equivalente de todo esto que está acá. Obviamente vamos a ver que esas fórmulas se utilizan más o menos como cuando llevaron cálculo integral, que decían, bueno, si tenemos una integral y queremos encontrar la solución, busco la fórmula y tengo que ver que lo que me pide la fórmula esté completo. Si está completo, pues adelante, ¿no? Lo puedo hacer de manera sencilla y pasar de manera directa. Entonces, estas tablas nos van a permitir hacer eso. Es decir, puedo pasar
entre columna y columna. Por ejemplo, de F puedo pasar a S, de Z a S, de Z a K, de T a K. O sea, me permite poder pasar en cualquiera de ellos. Entonces, básicamente, son algunas también propiedades de lo que es la transformada de Z. ¿Qué es lo que vamos a ir aplicando poco a poco? Entonces, estas tablas que están aquí pues, van a ser nuestras herramientas. Se las voy a proporcionar para que cuando las vayamos necesitando, pues las tengamos ahí ya para hacer nuestros ejercicios. Pero bueno, se los voy a subir ahí y vamos a ver algunos ejemplos muy, muy sencillitos de cómo podemos ir transformando. ¿Sí? Pero para que ya quede un poquito más, saliendo la solución de algunas ideas y algunas dudas que tengan por ahí, pues van a ir aclarándose conforme vayamos haciendo los ejercicios. El día de mañana vamos a empezar con ejercicios sencillitos, por ejemplo, cómo aplicamos esas tablas, cómo tengo una función en el dominio del tiempo, cómo la paso al dominio de la frecuencia. Si tengo el dominio de la frecuencia, cómo paso al dominio del tiempo. Y vamos a ir haciendo un poquito ya de ejercicios también de lo que es Z. Vamos a ir aplicando los métodos que decíamos ahorita, ¿no? Que es el método de división directa. La división directa, en pocas palabras, es la misma división que ustedes vienen haciendo desde por ejemplo, la secundaria, ¿no? Del bachillerato, donde era la división, ¿no? Por ejemplo, de dos polinomios, ¿no? O de dos términos. Entonces, básicamente, pues es lo mismo, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos realizar y cómo podemos transformar de Z a K o de K a Z. Y vamos a ver algunos ejemplos también ya posteriormente de cómo resolvemos una ecuación diferencial, pero ya no con los métodos que sus compañeros nos explicaron, ¿no? Sino que aplicando fracciones parciales y aplicando lo que es la transformada de Laplace. Entonces, básicamente vamos a ir poco a poco haciendo diferentes ejercicios, aplicando diferentes herramientas para que vayan dominando un poquito esa parte, ¿vale? Así que igual vamos a ver entonces esto que está aquí. Le pediré también ahí al equipo que expuso el día de hoy que por favor me enviara su presentación para tenerla ahí en el Classroom y que todos los compañeros pues puedan descargarla y la tengan ahí lista, ¿no? Igual les subo ahorita lado de la parte de la transformada de Laplace, la transformada Z. Les voy a poner estas tablas. Quien las quiera imprimir, pues adelante, ¿no? También lo puede hacer. Realmente las van a utilizar pues, bastante en la materia y en control, ¿sí? Todo les puede servir, pues, bastante. Muy bien, Efraín. Gracias. Y te lo subo entonces ya que me mande una vez, Efraín, que me mande la presentación, se las comparto y les comparto las presentaciones de ahorita y las tablas, ¿no? Para que las tengan ahí a la mano y ya cuando empezamos a hacer ejercicios, ya las tengan ahí listas para estar trabajando. Bueno, pues vamos a dejarle hasta ahí, jóvenes, por el día de hoy. El día de mañana, continuaría el equipo de V&A con el tema faltante. Igual, esperamos que mañana por ahí se conecte su compañera, para ver pues, qué pasó ahí con su equipo y, bueno, pues avanzar. Para también poder terminar esa parte y empezar a hacer los ejercicios que les comento el día de hoy, ¿no? Realmente sencillo, no es nada complejo, implica pues nada más un poquito de práctica, les digo, es como la parte de las integrales, ¿no? Es entender la fórmula, qué me pide la fórmula que tenga mi función. Si no está completa, bueno, pues lo voy a completar o lo voy a llevar a una forma que me permita aplicar esa fórmula, ¿sí? Entonces, bueno, los jóvenes, pues si no hay alguna otra cosa por el momento, bueno, pues vamos a dejarle esta ya para que igual pues vayan a comer, descansen un rato y, bueno, pues continuamos entonces el día de mañana, ¿sale? Bueno, chicos, entonces ¿Le nos podemos vemos. mandar la presentación por Telegram? Mándenmelo mejor por correo, Brian, porfa. Ok, está bien. Sí, por favor, para más fácil. Es que Telegram no tengo. Sale, profe, nos vemos. Sale, nos vemos. Buena tarde, provecho. Sale, profe. Gracias, igual, nos vemos.